Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con nuestra segunda parte de anticuerpos. Con suerte, acaban de venir de ver el primer video, ¿sí? Y así pueden enganchar directo, si no, acuérdense que ya vimos la primera parte, donde vimos las características generales de los anticuerpos, y ahora nos quedaba presentar a cada uno de nuestros 5 isótipos que tenemos para hablar, ¿sí? Esto yo ya se los dibujé, ¿sí? Para no perder tiempo, ¿bien? Y para que podamos ir a hablar directamente de las diferencias que tenemos en cada uno de estos, en este punto de lo que es estructural, ¿sí? Entonces, este que está acá va a ser la IgM, ¿sí? Esta es la IgD, acá tenemos a la IgG, esta es la IgE, y esta última que nos queda acá va a ser la IgA, ¿bien? Entonces, hablemos de las diferencias que tenemos en cada uno de estos. Vamos a poner acá diferencias, así ya después le queda completo esto, y empecemos con eso. Ahora, para que ustedes me entiendan bien cuáles son las diferencias, ¿sí? Cada uno de estos puntitos, ¿se acuerdan que los anticuerpos eran glucoproteínas? Entonces, que teníamos, además de nuestros aminoácidos, teníamos a los hidratos de carbono. Cada uno de estos estaría representando a un hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la principal diferencia que teníamos entre cada uno de nuestros isotipos? Y la diferencia debe estar en las cadenas de aminoácidos, ¿sí? Y vamos a tener diferentes cadenas. Nuestras cadenas de polipéptidos, y van a ser diferentes, ¿sí? La IgM, ¿cuál iba a ser? La cadena que tenemos acá. Iba a ser mu, ¿sí? Cuando hablábamos de la IgD, teníamos a delta. Cuando hablábamos de la IgG, teníamos a gamma. Cuando hablábamos de la IgE, teníamos a epsilon. Y cuando hablábamos de la IgA, teníamos a alfa, ¿sí? Entonces esta era la primera diferencia que teníamos ahí en la cadena que iba a formar a cada uno de estos isotipos, ¿sí? Esa porción constante, ¿sí? La cadena de polipéptidos que nos formaba la porción constante, la fracción constante de cada uno. ¿Sí? Vamos a poner acá la FC, y acá se les voy a poner chiquititas todas, ¿sí? Hablamos de mu, hablamos de delta, epsilon, ¿sí? Gamma y alfa, ¿sí? Otra cosa que tenemos, y que por eso se los marqué acá, va a ser el grado de glicosilación que tiene cada una de estos anticuerpos, ¿sí? Que tenemos acá el grado de glicosilación, ¿sí? ¿Cuántos hidratos de carbono tiene cada una de estas? ¿Bien? Y otra cosa que tenemos también como diferencia va a ser el número de regiones constantes que tenga cada una de estas. Número de regiones constantes, ¿sí? Fíjense la diferencia que tenemos entre estas dos. Tenemos a la IgM por un lado y acá tenemos a la IgG. ¿Se acuerdan cómo contábamos, ¿sí? A nuestros dominios de inmunoglobulina? ¿Sí? Estos que estaban acá eran los variables. Los variables en este caso no me interesan. Y todos los que quedaban por debajo eran los constantes. Este tiene, ¿sí? CH1, porque es pesada esta cadena, entonces CH1, CH2, CH3, CH4. Y vamos a ponérselos para recordarlo, entonces CH1, CH2, CH3 y CH4. Y para que nos quede completa, esta era la porción variable pesada, la porción variable ligera y la porción constante ligera, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿sí? La IgM tiene 4 regiones constantes, ¿sí? 4 dominios constantes. Ahora, acá tenemos la IgD, ¿sí? La IgD tiene CH1, CH2, CH3, ¿sí? Después es exactamente lo mismo. Esta es la porción constante ligera, y esta es la variable pesada y la variable ligera. Pero 1, 2, 3, ¿sí? Esta tiene 3, esta tiene 3, y esta vuelve a tener 4, ¿sí? Entonces la cadena pesada en realidad tiene 5 dominios, de los cuales 4 iban a ser los constantes. Entonces eso me marca una diferenciación,
¿sí? Después, yo no voy a adentrarme en eso, pero en caso de que lo hagan en algún lado, en un momento más adelante en la carrera se les pregunten, ¿sí? Tanto el grado de glicosilación como el número de regiones constantes, estos dos, ¿sí? Van a influir en el peso molecular. ¿Sí? El peso molecular es otra diferencia que tengo entre cada uno de estos, ¿sí? Cuando estamos hablando de las propiedades que tiene cada uno. Influyen en el peso molecular. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque uno cuando piensa en el peso molecular, lo primero que dice, bueno, como usted tiene más partes, esta es más pesada que esta, ¿sí? Pero otra cosa que tenemos que chusmetear es la cantidad de hidratos de carbono que tiene cada uno, que eso le agrega bastante al peso molecular, ¿sí? Y lo que me pone, por ejemplo, de diferencia, ¿sí? Entre la IgD, ¿bien? Y la IgG, ¿sí? Esta me va a pesar mucho más que esta. Fíjense en que los números de regiones constantes son los mismos. Esta tiene 3, esta también tiene 3. ¿Bien? Pero acá tengo glicosilación solamente en el segundo fragmento constante y acá tengo glicosilación en el segundo y en el tercero. Pues tengo mucho más en esta que en esta. Esta va a ser más pesada. ¿Bien? Ahora, otra cosa que va a ser diferente en cuanto a cada una de ellas es la forma en que se distribuyen en el espacio, ¿sí? Cuando tienen sus conformaciones. ¿Bien? Entonces vamos a volar esto que tenemos acá y vemos esto que tenemos dibujado acá abajo. ¿Bien? Esto que tenemos acá es la forma, ¿sí?, que adoptan cada una de estas, ¿sí?, de estas anticuerpos, ¿sí? Tiene inmunoglobulinas y proteínas todos juntos, ¿bien? Vamos a ponerle nombre y de acá tiene que haber dos que le llaman la atención, ¿sí? Calculo que esta y esta, ¿sí? Esta va a ser ¿quién? Esta es la IgA, ¿sí? Y esta que está acá es la IgM, ¿sí? IgA, IgM. Esta que está acá va a ser la IG, fíjense en que esta tiene, ¿sí?, una cosita más. ¿Bien? Y estas dos, como las tenemos dibujadas, podría ser distinto, vamos a ponerle que esta es la IgG y que esta va a ser la IgD, que son las dos que nos faltaría nombrar. IgG y esta es la IgD. Y ahora que está viendo esto, vamos a ver atrás un segundo con esto y agregar una diferencia más, ¿sí? Otra diferencia que tenemos está a nivel de la bisagra. Fíjense acá la diferencia entre esta y esta, ¿sí? Eso no se los he hecho, si lo dibujé me colgué recién y no se los comenté. Acá la bisagra, no es que no hay bisagra, siempre hay bisagra. Acuérdense de la conformación normal de los anticuerpos, ¿bien? El tema es que el espacio que ocupa la bisagra, por ejemplo, en la IgM, es mucho más reducido que el que ocuparía en la IgG, ¿sí? Entonces, otra cosa que tenemos acá para agregarle diferencia, ¿sí?, va a estar en la bisagra, ¿sí? Ahora sí, en las cadenas de polipéptidos, que conformaban a cada uno de estos isotipos, el grado de glicosilación, el número de las regiones constantes que tienen, y la bisagra. Esas son las diferencias a nivel estructural que tenemos, ¿sí?, con nuestros anticuerpos. Bien, volvamos a esto que está acá, que es interesante, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo cuál va a ser la estructura que adoptan, ¿sí?, nuestros anticuerpos. ¿Bien? Entonces, y vamos a ver que en base a la estructura, ¿sí?, podemos hablar de la valencia. Quiere decir la valencia con cuántos antígenos me puede reaccionar cada uno de estos, ¿sí? La IgG tiene lugar para que, vamos a dibujarlos con rojo, ¿sí? Acá puede venir un antígeno, y acá puede venir un antígeno. Entonces, la valencia de la IgG va a ser de 2. ¿Sí? Acá estamos hablando de la valencia. ¿Qué me dice la valencia? ¿Sí? Con cuántos antígenos puede interaccionar el anticuerpo. Y acá, chicos, ojo con esto, ¿sí?
este antígeno y este antígeno son el mismo, ¿bien? Pueden interaccionar con dos al mismo tiempo, pero van a ser el mismo antígeno, ¿sí? Acuérdense que la región iba a ser variable, iba a ser específica para un antígeno, no puedo tener acá uno y otro, ¿sí? En el caso actual, van a ser para el mismo antígeno, ¿bien? Entonces, la valencia de este va a ser de 2, la valencia de la IgD va a ser también de 2, y la valencia de la IgE también va a ser de 2, ¿sí? Todas estas tienen 2. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la IgA, ¿sí? A la IgA la podemos encontrar en dos formas. La podemos encontrar en forma dimérica, como estamos viendo acá, o la podemos encontrar en forma monomérica, como está, por ejemplo, en la sangre. Entonces, cuando hablamos de la IgA, vamos a decir que esto tiene dos formas. Esta que está representada acá es la dimérica, ¿sí? Y también tenemos la forma monomérica. Cuando hablamos de la IgA, con su estructura dimérica, puede interaccionar con 1, 2, 3, 4 antígenos al mismo tiempo, ¿sí? Y si hablamos de la estructura monomérica, puede interaccionar con 2, con la mitad. Entonces acá tenemos 4 y acá tenemos 2. ¿Sí? Esa sería la valencia de la IgA. Y cuando hablamos de la IgM, ¿sí? Esta nos forma inmunocomplejos hermosos. Fíjense que en este caso puede interaccionar, su valencia va a ser de 10. ¿Sí? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces la valencia de la IgM va a ser de 10. ¿Bien? Y fíjense en que la estructura que tiene esta se llama pentamérica. ¿Sí? Es un pentágono, ¿sí? Fíjense que tiene 5 lados, ¿bien? Entonces, tenemos, a estas se llaman, vamos a decirle que son monoméricas, ¿bien? A la IgA que podía ser tanto dimérica como monomérica, dependiendo de cómo la veamos, y teníamos a la IgM que va a ser pentamérica, ¿bien? Ahora, vamos a hacer un cuadrito, ¿sí? Donde vamos a poder ver la estructura de cada uno de estos, ¿sí? Y que nos quede ya como de resumen todo lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces, acá se les voy a poner de forma que decreciente desde la más abundante hasta la menos abundante de las inmunoglobulinas que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la IgG, ¿sí? Hablamos de la IgA, de la IgM, de la IgD y hablamos de la IgE, ¿sí? Estos son nuestros, ¿sí? 5 isotipos que teníamos, ¿bien? Cuando hablamos de la cadena pesada, ¿sí? De la IgE teníamos a gamma, de la IgA teníamos a alfa, de la IgM teníamos a mu, de la IgD teníamos a delta, y en la IgE teníamos a epsilon, ¿bien? Cuando hablábamos de la estructura, es lo que acabamos de ver recién. Si acá no les voy a dibujar de vuelta lo que hice recién, vamos a ponerlo directamente como si fueran, ¿sí? Estas famosas Y, que es la forma más sencilla de dibujarlo, ¿sí? Cuando hablamos de la IgG, ¿sí? Tenía esta forma que iba a ser monomérica y su valencia iba a ser de 2. ¿Bien? Cuando hablábamos de la IgA, podíamos tener una estructura que fuera monomérica, donde lo vamos a ver de la misma manera que estamos viendo a la IgG, ¿sí? O lo podíamos ver de su forma dimérica, ¿bien? Donde teníamos estas uniones. ¿Bien? Entonces, en este caso, la valencia podría ser de 2 o podría ser de 4, ¿sí? Después tenemos a ver si me vuelvo a enfocar esto, mi mano y acá abajo, bueno, más o menos, ¿sí? Después teníamos a mu, que acá teníamos una que era pentamérica, ¿sí? La valencia iba a ser de 10. En este caso teníamos, vamos a ver, 1, 2, en realidad este lo dibujé al revés,
esperen que lo voy a borrar acá. Esperen que dibujo primero las patitas, así no me distraigo. Y ahora sí, para arriba esto. ¿Sí? Tenía esta forma que iba a ser pentamétrica, ¿sí? Ahí teníamos a mu, ¿sí? A la IgM. La IgG y la IgE iban a tener las dos valencia de 2, ¿sí? Cada una, y la estructura iba a ser igual a lo que estábamos viendo ahí arriba. ¿Sí? Tenemos de vuelta a nuestras Y. ¿Sí? Y ahora, una de las cosas importantes para recordar, ¿sí? Que de las que todavía no hablamos, es cuáles van a ser las propiedades biológicas de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, empecemos con la IgG. Decimos que la IgG va a ser la más abundante de todas nuestras inmunoglobulinas. Está aproximadamente en una proporción de 75%. ¿Sí? 75% de todas mis inmunoglobulinas van a ser IgG. ¿Sí? Entonces, esta es la más abundante. ¿Sí? ¿Dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar en la sangre, la voy a encontrar en la linfa, y la voy a encontrar en nuestros intestinos. Bien, en esta, ¿sí? Vamos a ver que va a cumplir una función para luchar, ¿sí? Contra las infecciones bacterianas y las infecciones virales. ¿Sí? Entonces, esta es efectiva contra bacterias y contra virus. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? De dos maneras. ¿Sí? Me estimula la vía clásica del complemento, ¿sí? La vía clásica del complemento, y también esta induce a la fagocitosis. Y cuando hablamos de la IgG, hay algo que es extremadamente importante nombrar de ella, ¿sí? Es que esta va a ser la única de nuestras inmunoglobulinas que va a ser transplacentaria. ¿Qué significa que es transplacentaria? Que pasa directamente de la mamá al bebé. Entonces va a ser uno de los tipos de inmunización, ¿sí? Pasiva natural. ¿Sí? Le estamos pasando este anticuerpo directamente al feto a través de la placenta. ¿Sí? Vamos a poner acá que esta es transplacentaria. ¿Bien? Y a eso acá lo voy a resaltar porque es bien importante que recordemos eso. ¿Sí? La IgG es la más abundante, ¿sí? Y además esta va a ser transplacentaria. Pasa por la placenta al bebé y es la encargada entonces de darnos, ¿sí? Esa inmunidad pasiva natural. ¿Bien? Después tenemos a la IgA, ¿sí? Esta está en una proporción aproximada del 15%, ¿sí? El 15% de nuestras inmunoglobulinas entonces van a ser IgA, ¿sí? Esta lo que va a hacer es, ¿sí? Vamos primero a dónde está. Esta la encontramos más que nada en las membranas, ¿sí? Está en las membranas mucosas, ¿sí? Del sistema respiratorio, del sistema gástrico sobre todo. Y vamos a poner acá respiratorio, gástrico, ¿sí? Y también la encontramos en la saliva, en las lágrimas y en la leche, ¿sí? Está también en la saliva, en las lágrimas y en la leche. Entonces, esta, de una forma más reducida, obviamente, también contribuye, igual que la IgG, a la inmunización del recién nacido de forma pasiva, ¿sí? Esos son anticuerpos que dábamos en la leche, ¿sí? Esta lo que va a hacer es, me activa la vía alternativa del complemento, ¿sí? Y también va a ser encargada de inducirme fagocitosis, ¿sí? Entonces esta activa la vía alterna del complemento
y también hacemos fagocitosis. ¿Qué dato de color podemos darle a esta? ¿Sí? Podemos decir que cuando estamos muy estresados, ¿sí? Descienden. ¿Bien? Y acuérdense de esto que habíamos hablado, que su valencia monomérica, esta debe ser como la encontrábamos, donde en la sangre. ¿Sí? Entonces, la IgA es la segunda más abundante que tenemos, ¿sí? La vamos a encontrar en las membranas mucosas, sistema respiratorio, sistema gástrico, en la saliva, en las lágrimas, en la leche, ¿sí? Y esta va a ser encargada de activarme la vía alternativa de complemento, de generarme, ¿sí? Fagocitosis también, y en cuanto a la inmunización que recibe el recién nacido, esto también me facilita la inmunización pasiva, natural de recién nacido a través de pasarle el pasaje de los anticuerpos por la leche materna. ¿Bien? Después tenemos acá IgM, ¿sí? IgM no es la más numerosa de todas, ¿sí? Está en la proporción, algunos autores dicen 6%, otros dicen de un 5 a un 10%, ¿sí? Y IgM, una de las cosas importantes, ¿sí? Lo vamos a poner también igual como marcamos esta, es que esta es la principal, ¿sí? El principal anticuerpo de fase aguda. O sea, ¿qué pasa? ¿Tenemos algún tipo de problema, alguna infección o algo? ¿Sí? La primera que reacciona, ¿quién es? La IgM. Esta es la primera en reaccionar de todas, todas, todas. ¿Sí? Entonces es el primer anticuerpo de fase aguda. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es la primera que me reacciona. La primera, la primera, la primera. Y como tanto, como es la primera, ¿sí? Que me reacciona, ¿sí? Vieron que yo les dije que la IgG también me activaba la vía clásica de complemento. La IgM es la primera en activarme la vía clásica de complemento. Yo digo, bueno, ¿cuál es más efectiva en activarme la vía clásica de complemento? ¿La IgG o la IgM? La IgM es más efectiva. Las dos lo hacen, pero esto tiene mucha más facilidad, ¿sí? Es mucho más efectiva en hacer eso, ¿sí? Entonces, esta me activa la vía clásica del complemento. ¿Bien? ¿Dónde la encontramos esta? ¿Sí? Con la emoción de decir esto, me olvidé de ir en orden, la encontramos en la sangre y la encontramos en los linfáticos, ¿sí? O en lo que es la linfa. ¿Bien? Y esta, fíjense, si tiene esta estructura, ¿sí? ¿Cuáles de las funciones que tenían los anticuerpos les parece que va a ser la predominante que tenga esta? ¿Sí? Y esta es lo que me hace, me forma inmunocomplejos enormes, fíjense que ya de entrada con una valencia de 10. Entonces la principal, ¿sí? Otra de las funciones que tiene, ¿sí? La forma en que reacciona esta va a ser la aglutinación. ¿Sí? Entonces esta es especialista en aglutinarlo. ¿Sí? En la aglutinación. ¿Bien? Pasemos a la IgD, ¿sí? En esta, la proporción ya estamos casi en nada, y esta es de un 1%, ¿sí? De todas las que tenemos para hablar, la IgD es de la que menos información tenemos, ¿sí? La que menos conocemos, ¿bien? Esta va a estar en la linfa y va a estar en la sangre, ¿sí? Y se dice que más que nada va a estar relacionada con los linfocitos B, ¿sí? Que la encontramos en la superficie de los linfocitos B, porque algo que no les había comentado es que nosotros a los anticuerpos los podemos encontrar libres o los podemos encontrar en transmembranas, ¿sí? Los podemos encontrar expresados en la membrana plasmática de algunas células, ¿sí? De los linfocitos B y de otros más. Entonces, estos generalmente están donde, ¿sí? Son de transmembrana y los encontramos en la superficie de los linfocitos B, ¿sí? Se piensan que estos van a ser uno de los primeros que se sintetizan una vez que están activados, ¿sí? O que sirven para activar a nuevos linfocitos B, ¿sí? Entonces, estos los encontramos, vamos a poner acá, que son de transmembrana en los linfocitos B, ¿bien? Y que pueden ayudar a la activación de nuevos linfocitos.
¿Bien? Y por último, a la que tenemos para hablar acá va a ser la IgE, ¿sí? Que esta vamos a decir que está en menos del 1%, ¿sí? Se puede decir que es un 0,002%, ¿bien? Menos de 1%, pero no entrar en estos dos líos, ¿sí? Tenemos a la IgE, ¿sí? La IgE la vamos a encontrar, ¿sí? Más que nada en los pulmones, en la piel, en las mucosas, ¿sí? Pulmones, piel y las mucosas, ¿bien? Y esta, ¿sí? Va a ser la primera que me actúa en lo que son las reacciones alérgicas. No es que ella causa alergia, ¿sí? Sino que es a la que voy a encontrar, ¿sí? Porque ¿qué pasa con esta? Esta va a inducir la liberación de las vesículas por los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Entonces, induce la liberación de vesículas por mastocitos y por los basófilos, ¿sí? Entonces, esta es la que encontramos, ¿sí? En las reacciones alérgicas. Esta también induce fagocitosis, ¿sí? Leve, pero también induce fagocitosis. Bien, entonces, de esta manera, esto vamos a ponérselo acá. Acá vamos a poner la activación como lo importante que hace la D, ¿sí? Y en esta vamos a ponerle esta parte de inducir la liberación de vesículas de los mastocitos, ¿sí? Y de los basófilos como lo importante de la IgE. ¿Bien? Ahora, antes de cerrar todo este tema, vamos a un repasito de lo que hemos visto, ¿sí? ¿Cómo podían activar, o sea, cuáles se van a hacer, ¿sí? Cuando hablamos de los anticuerpos, ¿sí? ¿Cuáles se van a hacer las formas de actuar? ¿Sí? Que ya algo de eso venimos nombrando acá, pero para que nos quede todo completo vamos a poner eso, ¿sí? Y pueden tener 4 vías, ¿sí? De acción nuestros anticuerpos, ¿sí? Podían hacer neutralización, o sea, neutralizan, ¿sí? O sea, que no dejaban que la toxina, que el virus, que la bacteria, ¿sí? Interaccionada con nuestras células, nos neutralizaban, ¿sí? Podían hacer aglutinación, que era la formación de esos inmunocomplejos, ¿bien? Que yo siempre cuando se les comentaba, se me digo, bueno, le hacen el tackle, ¿sí? A la bacteria, ¿sí? Y de esa manera la están señalizando también para que después pueda ser fagocitada, ¿sí? Después había parecido a esto que era la opsonización, pueden opsonizar, ¿sí? Que opsonizar, eso sí, es como un gran marcador, ¿para quién? Para los macrófagos, ¿sí? No, bueno, vení, comete a este microorganismo, ¿bien? Y por último, esto que ya bien lo habíamos visto en la clase pasada, era la activación del complemento que resultaba ¿sí? En la lisis de estos microorganismos. ¿Se acuerdan? Se formaban esos grandes complejos, esos poros enormes en la membrana, entraba un montón de agua y ¡pum! Rompíamos a la célula. ¿Bien? Y como último, ¿sí? Vamos a poner ya lo último que tenemos para nombrarle, ¿sí? Algo que tiene que ver con el laboratorio. Cómo estudiamos a los anticuerpos, generalmente cómo se piden, ¿sí? Los anticuerpos. En líneas generales, ¿sí? Cuando se los estudia, se pide IgA, se pide IgG y se pide IgM todos juntos. ¿Bien? Porque cuando vimos estas tres juntitas, nos va a dar información, ¿sí? Sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Bien? Yo puedo ver si los valores están normales, si tengo ¿sí? Más o menos anticuerpos los que tendría que tener en condiciones normales, ¿sí? Puedo ver si tengo presencia de anticuerpos, ¿sí? Acuérdense que teníamos el efecto de memoria, quiere decir que yo, en base a si encuentro o no encuentro determinados anticuerpos, puedo saber, si puedo diagnosticar qué es lo que está pasándole al paciente, ¿sí?
o puedo ver qué tuvo, ¿sí? Al que estuvo inmunizado, qué le pasó, o sea, no tiene síntomas, pero bueno, te pescaste tal cosa, ¿bien? Y otra cosa, lo que puedo, sí, tener información sobre esto, ¿sí? Con esto que habíamos hablado de que funciona o no funciona, nos puede dar cuenta de inmunodeficiencias o de algún tipo de enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces, las determinaciones son bastante interesantes, el tema de que se pidan claramente estas tres juntitas, ¿bien? Así que bueno, chicos, espero que esto les haya servido, ¿sí? Yo después les paso las fotos de absolutamente todo, y acuérdense que también lo mismo que les acabo de comentar yo, lo tienen todo escrito también, de la misma manera, ¿sí? No con mi letra mocha, y quizás sin que les cueste enfocar como vimos recién, pero lo van a ver también en el Power, donde tienen toda la información que ya les había armado anteriormente, ¿bien? Así que bueno, chicos, acá terminamos anticuerpo, después nos queda la activación de linfocitos B y linfocitos T, que depende de qué medida, ¿sí? Vamos a ver si les sirve de esta manera o si va a ser mejor que les haga un narrado sobre las diapositivas directamente, ¿sí? Depende de vuelta, de si veo que hay cosas que necesito escribírselas, o digan, no, profe, la verdad que odiamos completamente esta forma de explicarlo, vuelva a los narrados, ¿sí? No queremos ver nada suyo, solamente escucharlo, ¿bien? Así que bueno, chicos, les mando un beso enorme y nos vemos entonces en la próxima clase.